Está ordenada la casa está ordenada. Sí. Que viene en visita. ¿Quién viene? No, nosotros, no. Ah. Hay que arremangarse y hacerlo. Exactamente. La casa no estaba en orden ni por broma, hace 30 años exactamente, pero todos pretendíamos que sí, porque los fantasmas del pasado todavía habitaban la sociedad argentina y los fantasmas del futuro por venir parecían a veces una réplica de entonces. Vivíamos en una tensa normalidad 4 años después del retorno de la democracia, y esa democracia estaba hackeada. La idea de la casa está en orden, felices Pascuas, compatriota, fue de abril de 1987 del presidente Raúl Alfonsín. Pero la verdad que cuando miramos hacia atrás, fue el año de la obediencia debida y el punto final. Fue el año de una infructuosa visita del Papa. Fue el año en que los ingleses decidieron que Margaret Thatcher continuaría en el poder. Fue el año en que le cortaron las manos al cadáver de Perón en su tumba en la Recoleta. Fue el año en que Uruguay salió campeón en Argentina de la Copa América. Fue el año en que Guns N' Roses publicó Apetito por la Destrucción, su disco más importante de todos los tiempos. Hace 30 años no era para mí anormal que sonara el teléfono en casa por la noche y del otro lado estuviera, con sus 24 abriles, Fito Páez. Fito Páez me llamó una noche para decirme: mira, hice un sello musical que se llama La Mar, voy a editar el primer disco. Estaba lejos todavía del éxitos de masas de los 90, del amor después del amor, pero cerca de ser el chico revelación de la estrella musical argentina del momento, del firmamento musical argentino del momento. Y el primer disco de Fito Páez era un disco de una persona que yo desconocía absolutamente. Él me dijo: es como si fuera mi mamá musical, para invitarme a concurrir a Rosario. La mamá musical de Fito Páez se llamaba Liliana Herrero y tenía 39 abriles. Era 15 mayor que él. Y en Rosario vivía con el luego director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, su pareja desde entonces. Fito me animó a concretar una hazaña: venite por las tuyas, participá de un momento que para mí es importante. Me pedía un gesto de amistad y de paso conoces a Liliana Herrero. Liliana Herrero debió haber grabado muchos años antes su primer disco, pero ya se sabe, Argentina es un país donde a veces pasan cosas raras: dictaduras militares, persecuciones a artistas, silencios estruendosos de parte de las autoridades. Así que recién entonces, ya casi por cumplir 40, debutaba discográficamente. Junto a una colega del diario Página 12 que acababa de salir, Gabriela Borña, viajamos en colectivo a Rosario, visitamos la casa de Liliana Herrero, fuimos al mítico lugar de música en Rosario donde se presentó el disco, cenamos juntos, nos tomamos el colectivo de vuelta y al día siguiente, ella para Página 2 y yo para el diario Clarín, escribimos nuestras crónicas respecto al debut de aquella cantante desconocida. En mi caso no cobré viáticos, ni siquiera pedí permiso al diario donde trabajaba, presenté una nota y la nota salió publicada. Pero todos nos quedamos esa noche con la sensación de que algo extraordinario estaba empezando. Esta noche en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Calas y Caretas, Liliana Herrero festeja los 30 años redondos de la aparición de su primer disco. Nadie pensaba por entonces que en torno suyo se tejería una de las partes más importantes de la obra musical cultural argentina del periodo que va desde allí hasta aquí. Y el sonido que Fito Páez, productor de los 2 primeros discos de Liliana Herrero, le agregaba a su convicción sobre el repertorio folclórico argentino, convertían aquello en una rareza. Dirían después, le pone instrumentos eléctricos al folclore tradicional. Trabaja con la fusión
raíces y contemporaneidad. Se nota que escuchó mucho a las grandes cantantes de jazz. Se nota en ella Janis Joplin. Se notan otros colores, otros olores. Pero las canciones son las canciones que ya estaban. En su garganta raspada, en su modo de reflexionar sobre la canción a la hora de interpretar, en su reinterpretación del legado, de verdad que había algo maravilloso de entrada, pero también es cierto que cuando hay cosas maravillosas hay oídos que atrasan. Y entonces la carrera de Liliana Herrero empezó a crecer, a progresar, a expandir universos. Se vinieron a vivir a Buenos Aires. Los recibió una escena más grande, pero tal vez más fría. Causó durante mucho tiempo oleadas de polémica. Hoy que esto es clásico, y al mismo tiempo clásico y moderno, hoy que no extraña un saxo o unos teclados electrónicos en una canción de cuna folclórica, puede parecer mentira que haya habido batallas conceptuales, olvidos intencionados, organizadores de festivales perezosos y hasta críticos malévolos rodeando la carrera de quien casi por cumplir 70 hoy es tal vez la voz femenina más importante del folclore en la Argentina. O al menos eso consideró la propia Mercedes Sosa antes de partir de este mundo. ¿Será que hay un mundo que atrasa y cuando una intérprete con unos pies grandotes en el folclore se anima con Charly García, Fito Páez o Luis Alberto Spinetta, inmediatamente hay gente que reacciona como si tuviera una erupción en la piel? En vivo, Liliana se mete con Plegaria para un niño dormido, una canción de Luis Alberto Spinetta. Claro, si hay gente que piensa que el folclore argentino son los nocheros, Soledad, el Chaqueño Palavecino o Luciano Pereira, seguramente la pregunta será, ¿pero qué hace esta señora cantando esto? Que aunque parezca difícil de decir, hay folclore de derecha y folclore de izquierda. O digamos, hay folclore que apunta a la evolución y folclore que hace negocio dejando el oído del público en un lugar estancado. Pero fue el propio Luis Alberto Spinetta el que dijo, es una genia, no solo participó en sus discos de los 80, sino que le regaló más adelante un tema propio, pensando, Bagualerita es una canción para que cante la Herrero y no yo. Y lo mismo sintió Charly García, que con su versión de Desarma y Sangra, pensó que había una forma de Herrero de conquistar el tema que superaba sus propias versiones. Y es difícil que Spinetta o Charly le concedan a otro intérprete la condición de mejorar sus propias canciones. Mucha gente que la escucha no lo sabe, pero Liliana Herrero ha sido una notable profesora de filosofía, directora de la carrera de la Universidad Nacional del Litoral en Rosario. Es decir, es alguien que además del trabajo artístico sumó una capacidad de reflexión sobre el arte, sobre la sociedad e incluso sobre su propia vida, que se nota cuando ella canta. Y ojo que
No es lo mismo un disco, que es una versión de un momento muy trabajada, que el vivo de Liliana Herrero, donde puede desangrarse delante del público o convertirse en ángel delante del mismo público. Pasó que en la elección de su repertorio, un intérprete a veces es también la elección de su repertorio, su ojo empezó a fijarse, por ejemplo, en Fernando Cabrera, uruguayo, y la carrera de Fernando Cabrera en la Argentina fue construida por el previo conocimiento de sus temas de un público que, si podía abordar su obra, era porque esa obra ya había sido presentada por Herrero. Para muchos autores y compositores de canciones, que Gardel, que Mercedes Sosa, que Goyeneche, que Baglietto cantaran canciones era un pasaporte a una notoriedad superior, además de un elogio artístico. Eso le pasó a varios uruguayos, empezando por Cabrera, con Liliana Herrero, que pese a que perteneció a la escena rosarina, nació en Villaguay, en Entre Ríos, una artista formada entre Ríos, el Paraná y el Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, que hecho de la estética de lo que ondula, de lo que flota, de lo que corre, de lo que pasa, de lo que es y ya no es igual la próxima vez, una parte central. No es que ella lo explique, es que para entender lo que hace hay que pensar en lo fluvial, en el movimiento, en lo que existe y existirá antes y después de nuestras propias vidas y nos determina silenciosamente. Está ahí. Pero no solo está ahí. Y entonces tocó el turno de que los artistas de jazz entendieran que en esa moda que Herrero, y digo moda irónicamente, había impuesto a su propio público, de abrir los oídos, de desconocer los géneros, pero amar las tradiciones y renovarlas, había un mensaje. Liliana Herrero fue amada por muchos músicos de jazz que tocaron con ella y se animaron a improvisar algo clave en el género en torno a su voz. Entre ellos, Adrián Yáñez, uno de los grandes pianistas del jazz argentino, y Guillermo Klein, un pianista argentino que vive en Nueva York. Que pensó que el Cuchi Leguizamón y Castilla, Salta al palo, Nueva York, las ornamentaciones del jazz y la voz literaria de Liliana Herrero podían caber en un solo experimento. Alguien que debió haber empezado a grabar en los 60 o en los 70 y que comenzó en los 80, se convirtió en los 90 en una referencia. En los 90 pasaban otras cosas, ya se sabe, en la Argentina, y cierta morosa oscuridad en el modo de abordar el repertorio de Liliana Herrero, cierto coqueteo con la tristeza y a veces con la desesperación, también caló en un público que no quiere pum para arriba solamente en la vida, y que cree que la tinelización de la existencia en realidad es una forma en que se anestesian todos los apetitos buenos del ser humano en la Argentina. Cuando llegó el siglo XXI y el país dejó de ser una patria casi disuelta para convertirse en una patria en que los sueños pudieran empezar a proyectarse, Liliana Herrero se convirtió en una artista aclamada por casi todo el mundo, lo que no significó que ella cambiara nada ni que de repente se pusiera histriónica y alegre, sino que de una u otra manera reconoció el camino que ella había construido, liderando a un público que dejó de ser menor para empezar a ser un público mayor. Los intérpretes del interior también deberían agradecerle muchísimo el modo en que ella construyó un universo en que caben canciones como esta tremenda de Fernando Barrientos de Mendoza y Tilín Orozco,
y cuenta una de esas historias que solamente aparecen en los diarios cuando terminan mal, o que son sujeto de noticiero cuando alcanzan los viáticos para ir a cubrir los crímenes. En el audio que viene, la pregunta que dispara la respuesta de Liliana Herrero es: ¿cuál es tu modo de cantar? ¿Por qué cantás así? Yo creo que el estilo y el modo de cantar es algo que se va amasando todos los días en cada concierto, ¿sabes? Yo no sé cómo voy a cantar mañana en el concierto X, o cómo canté, o cómo voy a cantar las canciones que ya canté o que siguen en este programa. Yo sé que en cada caso yo canto distinto, tiene que ver con una especie de impulso interior muy fuerte que me va llevando ya sin pensar nada hacia un lugar y en otro caso hacia otro lugar. Entonces la música, hay un punto en que te captura y te toma de tal modo que no hay nada más que decir. La música te toma de tal manera que no hay nada más que decir. Hay un momento en que ya no se piensa, simplemente es una voz que canta, y canta desde adentro. El espectáculo de esta noche se llama Todos estos años, en alusión a una canción de Spinetta, Todos estos años de gente. Acontecerá en el Centro Cultural Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, a partir de las 9 de la noche. Habrá músicos invitados. Liliana no sabe hasta ahora lo que cantará más tarde, pero sí sabe que cantará un repertorio de canciones desparramadas a lo largo de estos 30 años, desde aquel día de la presentación del primer disco. En el audio que sigue es la propia Herrero la que contesta a la pregunta: pero entonces, ¿qué canta la voz si el que maneja la voz está perdido en la música? Yo creo que la voz canta un territorio, canta una memoria de lucha, de fiestas, y eso hay que tenerlo muy presente, muy presente. No se puede hacer un canto sin fronteras. No, los cantos tienen territorios, tienen voces, tienen sonoridades, tienen texturas. Eso me parece que es fundamental para mí. La voz canta una memoria. No existe el canto sin fronteras, dice Liliana Herrero, porque canta un pasado, y entonces es un canto individual, pero refleja una memoria colectiva. Cuando empezó el actual periodo político y cultural en la Argentina, diciembre de 2015, Liliana Herrero, un día que vino a Radio del Plata a presentar un espectáculo en el Teatro Ópera, pensó que era una época tan oscura que marcaba como una especie de necesidad de todos los que no piensan como el poder de turno, de amucharse, de juntarse, de abroquelarse, tal vez incluso de retroceder para recuperar aliento y recuperar fuerzas, tal vez de ser más someros y más modestos a la hora de las expectativas, pero todo esto como resultado de un periodo anterior y largo en la Argentina en que habíamos perdido el miedo al futuro. Y hoy otra vez todos tenemos miedo al futuro. Su versión de Luna Tucumana, en su último disco, clásico. Cantaba sin premura, porque el alba tarda en clarear. Tiene una introducción borgiana. A veces el alba tarda mucho. A veces es difícil que claree pronto. Y entonces Luna Tucumana, que parece tan de todos, siendo de Atahualpa Yupanqui, adquiere una resonancia, si se quiere, inédita. La luna tucumana ya no es solo la luna del folclore que pone el paisaje delante del hombre, sino una luna que ilumina a los hombres de este paisaje en este momento.
Ay, lunita tucumana, tamborcito, calchaquí.